Programa 2. Características de la fábula y la epopeya. En este programa diferenciaremos las características y los elementos de la fábula y la epopeya a través de textos representativos. El doctor Valdovinos me contó que con este libro su abuelo le enseñó a declamar, haciéndole que memorizara lo que llamaba recitaciones. El novillo y el toro viejo hicieron unas fiestas en un pueblo, en las que no faltaron sus toritos, porque lidiar los hombres con los brutos en la mejor función es muy preciso. Pasadas ya las fiestas, se juntaron en el corral de Antón un buen novillo y un toro de 6 años, que 1000 veces al arado de su amo había servido. A los dos los torearon en las fiestas, y por esta razón fueron amigos. Conociéronse luego, y con espanto, el novillo al buey viejo así le dijo: «Escucha, camarada, ¿por qué causa cuando los dos jugamos en un circo, yo salí agujereado como criba y tú sacaste tu pellejo limpio?» Entonces el buey grave le responde: «Porque yo ya soy viejo, buen amigo. Conozco la garrocha, me ha picado, y así al que veo con ella nunca he visto. Por el contrario tú, sin experiencia, como toro novel y presumido, sin conocer el daño que te amaga, te arrojas a cualquier precipicio, y por esa razón, como un arnero, sacaste tu pellejo, y yo el mío limpio». «Pues te agradezco mucho, amado hermano», dijo el torete, «tu oportuno aviso. Desde hoy, ser ya más cauto te prometo, pues por lo que me dices he entendido que es gran ventaja conocer los riesgos y saberse excusar de los peligros». Dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Tal vez por eso en la antigüedad nació la idea de contar verdades humanas haciendo hablar a los animales o a cosas. Estas narraciones son las fábulas. Utilizando la fantasía de boca en boca se contaban experiencias que a cualquier persona le podrían ocurrir, dejando en quien las escuchaba una sentencia o moraleja. El uso de los animales como ejemplo era muy conveniente para llamar la atención de los niños y los jóvenes. La enseñanza de las fábulas les sirve para comprender experiencias que probablemente aún no les toca vivir. Un escritor chino que vivió poco antes de la era cristiana recopiló varias fábulas antiguas a las que llamó anécdotas de los reinos combatientes. Esta es una de ellas. Una almeja estaba abriendo su concha para calentarse al sol cuando una becada le dio un picotazo. La almeja atrapó con rapidez el pico del pájaro y lo retuvo con fuerza. «Si no llueve hoy o mañana», dijo la becada, «habrá aquí una almeja muerta». «Si no puedes darte el lujo de desprenderte hoy o mañana», dijo también la almeja, «habrá aquí una becada muerta». Como ninguna se dio, un pescador que por ahí pasaba se las llevó a las dos. Nadie sabe para quién trabaja. Podría ser la moraleja de esta fábula china. La anécdota deja ver que cuando dos se enfrentan, bien puede ocurrir que gane un tercero, o que si no hay capacidad de negociación, ambas partes salen perdiendo. Sería la sentencia. Con el paso del tiempo, las fábulas comienzan a ser escritas. Muchas de las fábulas más conocidas son recreaciones de las que originalmente se narraban de viva voz, en reuniones familiares o de grupo. Entre los siglos XVII y XVIII, la literatura se enfocaba en enaltecer la moral y los valores. Las fábulas empezaron a ser escritas en verso rimado. El uso de animales para expresar conductas humanas y enviar mensajes a los niños y jóvenes es un recurso de la fábula que se sigue empleando hasta nuestros días. Recuerdo que una vez todos los adultos de mi comunidad
reclamaban a las autoridades espacios limpios para nosotros los jóvenes y niños. Sin embargo, cuando se puso en marcha una campaña de separación de basura, algunos de mis vecinos se negaron a hacerlo. Decían que nadie podía obligarlos. Ello me hizo recordar una fábula de Samaniego. Los más autorizados, los más viejos de todos los cangrejos, una gran asamblea celebraron. Entre los graves puntos que trataron, a propuesta de un docto presidente como resolución la más urgente, tomaron la que sigue, pues que al mundo estamos dando ejemplo sin segundo, el más vil y grosero, en andar atrás como el soguero. Siendo cierto también que los ancianos, duros de pies y manos, causándonos los años pesadumbre, no podemos vencer nuestra costumbre. Toda madre desde este mismo instante ha de enseñar a andar hacia adelante a sus hijos y dure la enseñanza hasta quitar del mundo tal usanza. Garras a la obra, dicen las maestras, que se creían diestras y sin dejar ninguno. Ordenan a sus hijos uno a uno que muevan sus patitas blandamente hacia adelante sucesivamente, pasito a paso, al modo que podían, ellos obedecían. Pero al ver a sus madres que marchaban al revés de lo que enseñaban, olvidando los nuevos documentos, imitaban sus pasos más contentos. Repetían sus madres sus lecciones, mas no bastaban teóricas razones, porque obraba en los jóvenes cangrejos solo un ejemplo más que 1000 consejos. Cada maestra se aflige y desconsuela, no pudiendo hacer práctica su escuela. De modo que, en efecto, abandonaron todas el proyecto. Los magistrados saben el suceso, y en su pleno congreso la nueva ley al punto derogaron, porque se aseguraron de que en vano intentaban la reforma, cuando ellos no sabían ser la norma. Y es así que la fuerza de las leyes suele ser el ejemplo de los reyes. No hay mejor prédica que el ejemplo. Este relato de Samaniego nos muestra cómo las fábulas trascienden el tiempo y el espacio, logrando ser actuales aún en nuestros días. Si la fábula narra conductas, rasgos o características humanas en seres inanimados, la epopeya nos relata las historias de dioses, semidioses y héroes en acciones extraordinarias. Mientras que la fábula es por lo general un relato corto, la epopeya es una narración larga. La epopeya expone hazañas que dieron forma al ser y el sentir de pueblos enteros. Originalmente se escribieron en verso, con estrofas métricamente definidas, organizadas en cantos o capítulos que, concatenados, construyen la anécdota o historia. Sin embargo, las traducciones hacen difícil conservar el ritmo de la narración original. Por su antigüedad y por tratarse de historias de pueblos específicos, la lectura de las epopeyas no es sencilla. Conviene usar frecuentemente el diccionario y repasar las historias de los mitos o de los personajes. Canta diosa la cólera de Aquiles el Pélida, funesta a los aqueos. Haz de calamidades que tantas fieras almas de guerreros dio al Hades y a los perros y aves el pasto de su vida, en tanto que de Zeus las altas voluntades iban adelantando por su propio camino. Desde que la disputa enemistó al Átrida, príncipe de los hombres, y a Aquiles el divino. Cuando el guerrero Aquiles, furioso por las ofensas de Agamenón, se opone a luchar contra los troyanos, mientras una peste enviada por Apolo causa muertes en su pueblo. La Ilíada se atribuye a Homero, pero bien pudo ser obra de autores distintos que fueron puliendo y perfeccionando la narración a través del tiempo. La obra consta de 24 capítulos y más de 15.000 versos. En ellos se narran 51 días en el 10º y último año de la guerra de los griegos contra Troya. En esa época, el rey de reyes Agamenón luchaba por edificar un imperio unificado bajo su mando. Diversos pueblos del Mediterráneo se hallaban ya bajo su dominio. Pero Troya se resistía. A Troya se le conocía también como Ilión, de ahí el título de la Ilíada.
En la guerra de Troya no solo participaban los hombres comunes, sino también los héroes, hijos de dioses como Aquiles. Y los propios dioses intervenían a favor de uno u otro bando. Varios cantos narran batallas entre los dos ejércitos. Príamo, rey de Troya, es padre de Héctor, valeroso guerrero, y de Paris, príncipe tan guapo como cobarde. Paris se apodera de Helena, esposa de Menelao, hermano de Agamenón, y se niega a devolverla. Menelao, por recuperar a su mujer, y Agamenón, por apoderarse de Troya y sus riquezas, prosiguen la guerra. Aquiles sigue reacio a combatir a pesar de las súplicas de Agamenón. Patroclo, protegido de Aquiles, se disfraza con las armas de este y se lanza al combate. Enfrenta a Héctor, quien confunde a Patroclo con Aquiles, pero el dios Apolo derriba a Patroclo de un golpe en el casco. Y Héctor, desde el punto en que vio a Patroclo magnánimo yendo hacia atrás, por el agudo bronce golpeado, cerca le llegó entre las filas y lo hirió con el asta, y en lo más bajo del vientre hundió el bronce a través y adelante. Y cayendo atronó y grandemente afligió al pueblo aqueo. En la Ilíada comienzan a utilizarse figuras retóricas que luego, con el paso del tiempo, serían recogidas por otros géneros narrativos como la comparación, la metáfora, el hipérbaton y la hipérbole. Como cuando a un puerco incansable fuerza un león en la lucha, que en las cimas del monte, pensando en grande, combaten en torno a un corto venero, y beber ambos quieren, y al que mucho está sin resuello, el león domó por la fuerza. Así al que a muchos dio muerte, de Menetio al hijo robusto. Héctor Priamida, de cerca, el alma le arrancó con la lanza. Aquiles cambia el objeto de su cólera y se reconcilia con Agamenón. Atrida el más glorioso, Agamenón señor de hombres, los dones en verdad si quisieras entregar, como es justo retener, está en ti. Y ahora de la lucha acordémonos mucho otra vez, pues es fuerza estando aquí, no en palabras perdernos ni detenernos, pues el gran trabajo está allí todavía. Porque alguno a Aquiles vea entre los primeros de nuevo, con lanza broncínea, las falanges de los troyanos quebrando. Cada uno así de vosotros, recordando, a un hombre combata. Los griegos se preparan para la guerra. Aquiles quería vengar a su amado Patroclo, y como cuando espesos copos vuelan bajando de Zeus, helados, bajo el impulso de Bóreas, nacido del éter, así, espesos, allí, los yelmos lanzando un claro relámpago, se sacaban de las naves, y los umbilicados escudos, y las corazas de fuerte hechura, y las astas de fresno. Y el fulgor llegaba al cielo, y sonreía en redor todo el suelo bajo el rayo del bronce, y se excitó el ruido bajo los pies de los hombres. Y, en medio, el yelmo se puso el divino Aquiles. También ocurría el rechinar de sus dientes, y ambos sus ojos relampagueaban como el brillo del fuego, y a su corazón terrible pesar le invadía, y, contra los troyanos colérico, vistió los dones del dios, que Hefesto le forjó fabricándolos. Zeus deja en libertad a los dioses para que se alineen con el bando que prefieran, deseando que Aquiles no cause gran matanza entre los troyanos. Frente a las murallas de Troya, unos dioses ayudan a Héctor, mientras otros apoyan a Aquiles. Por fin, los dos héroes quedan frente a frente. Y se lanzó Aquiles y colmó su alma de ánimo salvaje, y tendió delante del pecho el escudo bello, artificiado, y sacudía el yelmo luciente de 4 bullones, y, bellas, se agitaban sus crines áureas, que Hefesto puso espesas en torno al penacho. Como en la sombra de la noche va entre los astros el astro de la tarde, el astro más bello que en el cielo se está. Así era el fulgor de la punta aguzada, la cual Aquiles blandía en la diestra,
meditando el mal para Héctor divino, mirando su bella carne, donde especialmente se diera, y de todo en todo tenía en su carne las armas broncíneas, bellas, que a la fuerza de Patroclo expolió. Tras matarla, y mostraban, donde las clavículas, cuello y hombros apartan la garganta, por donde la ruina de la vida es más pronta. Aquiles se niega a que Héctor tenga una sepultura digna, como ordena el rito, para que su alma jamás encuentre descanso. Patroclo, en cambio, es llorado con todos los honores en el campamento griego. Hablándoles a uno y a otro, los dioses convencen a Aquiles de que se apiade del viejo Príamo y le permita recoger el cadáver de su hijo Héctor, para que reciba las honras debidas. A Príamo lo convencen de que reúna muchas ofrendas y las lleve, sin miedo, a la tienda de Aquiles para ofrecerlas como rescate de los restos de Héctor. Ares, el dios de la guerra, acompaña a Príamo al campamento griego para que nadie le cause daño. Conmovido por los ruegos del viejo rey de Troya, Aquiles accede. Cuando al alba nacida apareció Eos de dedos de rosa, allí el pueblo se juntó en torno a la pira del ínclito Héctor. Mas cuando se hubieron juntado y a estar juntos llegaron, primero, con vino granate extinguieron la hoguera toda, cuanto el ánimo del fuego contuvo, y después los blancos huesos sus hermanos y compañeros reunieron, plañendo, y por sus mejillas bajaba tierna una lágrima. Y estos en áurea urna ponían tras haberlos asido, habiéndolos envuelto en purpúreos, gráciles peplos, y en hueca fosa los pusieron al punto. Después, en lo alto, los recubrieron de macizos, grandes pedruscos, y un túmulo hacinaron deprisa, y había en torno vigías doquier. No antes atacaran los bien grevados aqueos. Y hacinando el túmulo, se fueron de nuevo, y después, en reuniéndose bien, banquetearon muy glorioso banquete en las moradas de Príamo, los reyes críos de Zeus. Así, aviaron el funeral de Héctor domador de caballos. La Ilíada está considerada como la epopeya clásica o poema épico por excelencia junto con la Eneida de Virgilio, que hace las veces de una continuación de la Ilíada. La Eneida se llama así por Eneas, personaje secundario en la Ilíada, y cuenta los trabajos de este personaje ahora protagónico para llegar a fundar Roma. La Eneida es para Roma lo que la Ilíada para Grecia. Ambas forman parte del patrimonio literario universal. Por cierto, la película Troya no se basa solamente en la Ilíada. Agrupa varios mitos griegos y partes de la Eneida. La escena del caballo de Troya, por ejemplo, es más propia de la Eneida que de la Ilíada. Después de las epopeyas clásicas como la Ilíada y algunas hindúes y orientales, en la Edad Media y el Renacimiento, se cantaron y escribieron diversas epopeyas, que reproducían esquemas clásicos para describir episodios posteriores en la historia humana en distintas partes del mundo con temas de guerra y conquista. Se considera a la epopeya como el antecedente de la novela. La fábula es personal, la epopeya, colectiva. La lectura de la Ilíada me llevó a una época muy lejana y al mar Mediterráneo, un lugar que siempre he querido conocer. La Ilíada es un ejemplo de que la emoción y la belleza se pueden encontrar en todos los movimientos literarios como en la literatura antigua.